Hola, ¿cómo están? Seguramente algunos ya habrán visto mi video presentación que he colgado en Paideia en la semana de inducción o tuvieron la oportunidad de estar conectados en la videoconferencia que hicimos con Jonathan de la semana de inducción también. Pero para aquellos que no han tenido oportunidad de ver esos videos, me presento, yo soy Oscar Gallegos y conmigo vamos a llevar la parte práctica de argumentación. Este es un primer video tutorial de la semana 1 de práctica, en el que vamos a ver un tema sumamente importante a lo largo de todo el ciclo, que es el esquema argumentativo, el cual nos va a servir para alcanzar nuestro objetivo principal, que es redactar un ensayo académico de opinión. ¿De acuerdo? Entonces, antes de entrar de lleno en este tema, les voy a compartir la guía del estudiante, que seguramente muchos de ustedes ya han visto para la sesión de teoría. Vemos pues que la guía de la semana 1 ya está en Paideia, y debajo de la sesión de teoría podrán encontrar la de práctica. Vemos ahí, y que tiene la misma estructura que la de teoría, es decir, tiene 3 partes: video tutorial, ya, foro y videoconferencia. Vamos a explicar la primera parte. Hay siempre una actividad antes de ver el video, este video tutorial. Espero lo realicen para que puedan comprender mejor el video. Y es leer el artículo que está en el material del curso, que se denomina ¿cuál es el proceso para redactar un ensayo de opinión en el ámbito académico? Que está en la sección de revisemos, capítulo 1, material del curso. Ahí están las páginas, por favor. Los invito a leer ese artículo. Luego tenemos también una actividad que ya es solamente para recordarles, porque con teoría ya han visto con Jonathan, ¿no? Que son las lecturas del manual. Y estas lecturas son 3 breves ensayos sobre el tema polémico del uso del uniforme escolar, que ahora no solamente le va a servir para reconocer ciertas características del ensayo que estamos pidiendo, sino para realizar la actividad al final de esta sesión que les voy a dejar. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, vayan leyendo estos ensayos sobre el uniforme escolar. Luego, las etapas, bueno, acá prestar atención a las etapas del proceso, ¿no? Que está en el material. ¿Ya? Por favor, entonces, hay que seguir esas recomendaciones. En el video tutorial, este video tutorial que estamos ingresando, ¿no? Que estamos viendo, nosotros vamos a tratar el tema de composición lógica de un argumento, que en otras palabras es el esquema argumentativo. Y se ofrecerán ejemplos de esquemas. Después de ver el video tutorial, yo les voy a dejar una actividad que está también en el material, en la sección Practiquemos, página 19. Los alumnos trabajan en grupos máximo de 3 o de forma individual para plantear un esquema argumentativo sobre la base de las lecturas sobre el uniforme escolar. ¿Ya? En el material del curso se dice grupos hasta de 5, pero a mí me parece demasiado, por eso estoy dejando de 3, y además también estoy dejando la libertad para que puedan trabajar en forma individual, los que deseen. ¿De acuerdo? Máximo de 3, es decir, puede ser también en pareja. ¿Ya? Esto va a ser calificado como nota de participación. Entonces, por favor, hay que realizar esta actividad. Luego viene el foro virtual, que estará abierto desde el lunes 6 de abril hasta el jueves a las 11:59. En el foro, ustedes pueden realizar preguntas sobre el contenido del video tutorial, algo que no haya quedado claro, alguna duda, la actividad Practiquemos, u otra inquietud sobre el curso. Acá también, y esto me parece incluso más importante, es que ustedes, luego de que si tuvieran una pregunta en el mismo foro, coloquen la tarea.
de la actividad practiquemos, ¿ya? Si lo hacen en forma grupal, poner los nombres y apellidos de los integrantes, ¿de acuerdo? Nota de participación, ¿no? Ahora, la tercera parte, que es el videoconferencia, la reunión Zoom, por esta semana no vamos a realizar esta reunión sincrónica, es decir, en vivo, en Zoom. En teoría, ustedes iban a tener, en la sesión de teoría con Jonathan, ustedes iban a tener una reunión en vivo, porque cae martes. En cambio, para nosotros caería jueves 9, y el jueves 9 es feriado. Ahora, seguramente muchos de ustedes dirán, pero todo el mundo está en su casa, nadie va a ir a la playa, ¿no? Estamos en cuarentena. Por mí no habría ningún problema de tener una reunión con ustedes, ¿no? En vivo, ¿no? Pero es una disposición de la universidad y de la facultad el no programar actividades en vivo, sincrónicas, los días que caen feriado. ¿De acuerdo? Es por esa razón. Además, puede ser que algunos ya tengan programados ese feriado para hacer otras cosas, ¿no? Y es la libertad. Bien, entonces, volvamos ahora ya sí a las diapositivas para explicarles el tema. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? El primer objetivo es reconocer la composición de un esquema argumentativo a partir de la razón y sus respaldos. La estructura del esquema argumentativo. Segundo, reconocer la importancia de planificar un esquema argumentativo para la redacción de un ensayo de opinión. Estas son nuestras metas en esta sesión. Bien, les estoy mostrando una imagen y seguramente habrá llamado la atención de muchos, ¿no? Es una construcción, ¿no? Es un edificio, ¿no es cierto? Que presenta algunos problemas. Pero, ojo, acá la intención no es criticar, ¿no? el edificio. Muchos de nosotros podemos tener una construcción humilde, ¿no es cierto? Se valora. Pero en el plano formal, en comparación con otras edificaciones, y arquitectónicamente presenta ciertas deficiencias. Sobre eso quiero que se enfoquen, ¿no? Más allá de otra cuestión social. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería el principal problema que tiene este edificio? Seguramente muchos habrán dado con la respuesta, ¿no? Más allá del tema económico, acá hay un problema de construcción, de arquitectura. Podríamos plantear que el principal problema de este edificio es la falta de planificación. Sobre eso quiero que quede claro. Un texto es también como un edificio. Si nosotros no planificamos bien, nos puede salir una construcción, un texto con serias deficiencias de composición. Por esa razón, es importante tener un buen esquema, así como el edificio debe tener un buen plano para evitar ciertos errores. ¿De acuerdo? Entonces quiero que quede claro que el esquema es vital y construirlo y conocer sus características también. Continuamos. Parte del proceso de construir un esquema es también ver en qué parte del proceso general se ubica el esquema, que es la planificación. ¿En qué parte estaría el esquema para construir un texto? Nosotros vamos a proponer tres partes importantes del ensayo, tres partes cardinales. La primera es la delimitación temática, la segunda, en la cual estamos, es el esquema, elaborar un esquema, y la tercera sería convertir el esquema en un texto escrito, redactarlo. Ahora,
Con respecto a la delimitación temática, nosotros vamos a tener una clase dedicada a cómo delimitar, es decir, a cómo precisar nuestro tema, ¿de acuerdo? Pero yo quisiera desde ya plantearles dos elementos importantes con respecto al tema que espero consideren. El primero de ellos ya les adelantó Jonathan, que tiene que ver con que el tema que ustedes elijan sea un tema de debate, un tema polémico. Con respecto a eso, quiero anotar que la controversialidad del tema se puede ver de dos maneras. La primera de ellas es que hay temas que de por sí ya son polémicos. El hecho de nombrarlos ya nota su carácter polémico. Por ejemplo, el tema del aborto, el hecho de nombrarlo nomás ya genera polémica. El tema de la pena de muerte, la legalización de la marihuana, son temas de por sí polémicos. Que por cierto, con Jonathan no les sugerimos que ustedes elijan ese tipo de temas ya clásicos, porque ya están muy manidos, muy usados, y ya la estructura, los argumentos están como que ya ensamblados, y es bien difícil encontrar perspectivas originales con respecto a eso, a no ser que ustedes las encuentren, ¿no? O las relaboren a su manera, a su perspectiva. Ustedes están en la libertad también de elegirlos, pero no les recomendamos porque son bien complejos y hay bastante bibliografía y se pueden complicar ahí. El segundo elemento que podrían considerar también es que el tema que ustedes elijan sea un tema que los motive, que los llene, que los apasione, que se entusiasmen con el tema. Es decir, que se conecten con ese tema que van a elegir. ¿Por qué? Porque va a ser un tema que van a convivir con el tema a lo largo del ciclo. Y también porque si no eligen un tema que los apasione, va a ser bien difícil que sostengan durante todo el ciclo, ¿no?, un buen trabajo. Y si el tema no los conecta, van a hacerlo por cumplir. Ese es mi consejo. Consideren eso, por favor, para que puedan hacer un buen trabajo y lo hagan de la mejor manera. Bien. Y seguramente va a ser un tema relacionado a su vocación, ¿no? Eso es algo genial que pueda pasar, ¿no? Y que quizá este tema puede ser un tema de investigación a lo largo de su carrera, ¿no? Y sea bienvenido eso. Hechas esas salvedades con respecto al tema, que luego vamos a ver también, podemos volver a nuestras diapositivas. Dos elementos importantes con respecto al tema que espero consideren. El primero de ellos ya les adelantó Jonathan, que tiene que ver con que el tema que ustedes elijan sea un tema de debate, un tema polémico. Con respecto a eso, quiero anotar que la controversialidad del tema se puede ver de dos maneras. La primera de ellas es que hay temas que de por sí ya son polémicos. El hecho de nombrarlos ya nota su carácter polémico. Por ejemplo, el tema del aborto, el hecho de nombrarlo nomás ya genera polémica. El tema de la pena de muerte, la legalización de la marihuana, son temas de por sí polémicos. Que por cierto, con Jonathan no les sugerimos que ustedes elijan ese tipo de temas ya clásicos, porque ya están muy manidos, muy usados, y ya la estructura, los argumentos están como que ya ensamblados, y es bien difícil encontrar perspectivas originales con respecto a eso, a no ser que ustedes las encuentren, ¿no?, o las relaboren a su manera, a su perspectiva. Ustedes están en la libertad también de elegirlos, pero no les recomendamos porque son bien complejos y hay bastante bibliografía y se pueden complicar ahí. El segundo elemento que podrían considerar también es que
el tema que ustedes elijan sea un tema que los motive, que los llene, que los apasione, que se entusiasmen con el tema. Es decir, que se conecten con ese tema que van a elegir. ¿Por qué? Porque va a ser un tema que van a convivir con el tema a lo largo del ciclo. Y también porque si no eligen un tema que los apasione, va a ser bien difícil que sostengan durante todo el ciclo, ¿no?, un buen trabajo. Y si el tema no los conecta, van a hacerlo por cumplir. Ese es mi consejo. Consideren eso, por favor, para que puedan hacer un buen trabajo y lo hagan de la mejor manera. Bien. Y seguramente va a ser un tema relacionado a su vocación, ¿no? Eso es algo genial que pueda pasar, ¿no? Y que quizá este tema puede ser un tema de investigación a lo largo de su carrera, ¿no? Y sea bienvenido eso. Hechas esas salvedades con respecto al tema, que luego vamos a ver también, podemos volver a nuestras diapositivas. Después de la conversión, hay otro paso que acá no lo mencionamos, pero que Jonathan les ha mencionado, que es el de corregir el texto, ¿no? No hay que subir a Paideia lo primero que nos sale. Hay que antes revisarlo, meditar la normativa, ¿no? Corregirlo siempre, ¿de acuerdo? Es un paso crucial también. Y antes de la delimitación también está el tema de encontrar una conversación, ¿no? Que seguramente ustedes ahí están meditando. En los foros, yo he visto pues temas muy interesantes que ustedes están proponiendo. Los felicito a todos los que han participado en el foro. Seguramente los que no han participado también ya tienen su tema o están pensando en qué tema. Y he visto temas como, por ejemplo, los temas laborales, las prácticas preprofesionales juveniles, que pueden encontrarse polémicas ahí, ¿no? La violencia de género, el tema de las lenguas originarias, la educación, he visto bastantes temas de educación, los videojuegos. Ahí ya tienen un material para trabajar, muchachos. Está muy bueno que hayan participado. Continuamos entonces. El esquema. Ahora sí nos enfocamos en el esquema. El esquema voy a proponer que tiene 3 partes. En este curso vamos a pedirle estas 3 partes principales para el esquema, que son las 3 partes también del texto que vamos a pedir, ¿no? Es como el esqueleto del texto del ensayo académico de opinión. El esquema es una organización de las ideas generales antes de escribir, ¿no? Eso es todo esquema. Es el plan. Está compuesto por 3 elementos principales. Tema específico, es decir, es el tema delimitado, ¿no? Que puede ser una delimitación espacial o temporal también. Luego vamos a ver eso. Puede ser una frase nominal o una pregunta cerrada. Ahorita vamos a ver ejemplos de eso. La postura es la posición o punto de vista que se adopta respecto al tema específico. ¿De acuerdo? Por eso es un texto argumentativo. Hay que sentar posición. ¿De acuerdo? Defender una posición. Y 3, argumentos. Los argumentos buscan sustentar o fundamentar la postura. Se organizan internamente en razones y respaldos. Esa es la estructura de los argumentos, ¿no? A grandes rasgos. Razones y respaldos. Ahora vamos a ver ejemplos para que quede más claro esto. Acá gráficamente tenemos el edificio, digamos, ¿no?, del esquema argumentativo. Tema específico, postura, argumentos. Ahora nos enfocamos en la estructura del argumento. Habíamos dicho que en la parte superior tenemos la razón y luego los respaldos. Si vemos acá gráficamente, la razón está siendo sustentada por los respaldos. Son como las columnas vertebrales de la razón, ¿no? Esta es más o menos gráficamente una estructura de argumento, ¿no? Con las columnas de los respaldos. Ahora vamos a ver en qué consiste cada uno.
Un argumento está compuesto por una razón y un conjunto de respaldos. En su conjunto, los respaldos son las condiciones necesarias y suficientes que llevan a la razón. Tanto los respaldos como la razón se formulan como oraciones declarativas simples, es decir, a diferencia del tema específico, que puede ser una frase nominal o una pregunta. Tanto razón y respaldos tienen la estructura de una oración, una afirmación, y por lo tanto tiene un núcleo verbal, ¿no? Un verbo principal. ¿De acuerdo? En la lógica proposicional, la razón es equivalente a la conclusión, los respaldos a las premisas, ¿no? Esto es en cuestión en la lógica, es decir, que primero serían las premisas son las proposiciones o son las condiciones que me llevan a una conclusión, ¿no? Ahora vamos a ver ejemplos de eso, pero en redacción nosotros empezamos por la conclusión, es decir, por la razón, y luego vemos las premisas, los respaldos, ¿cierto? Ahora vamos a ver algunos modelos de lo que estamos diciendo. A ver, esquema argumentativo. Ejemplo 1. Supongamos que a mí me interesa un tema, este tema de acá, la aprobación de la ley de unión civil homosexual en el Perú, ¿no? Digamos que quiero investigar sobre este tema, ¿no? Porque hay algo que me toca en este tema, no sé, ¿no? Ahora, yo puedo plantear la siguiente postura. Y hemos dicho que la postura es una posición que uno adopta frente al tema. Por ejemplo, el Estado debe aprobar la ley de unión civil homosexual. Esa es mi postura. Alguien puede proponer una postura contraria también, ¿cierto? Cada uno está en su libertad. Ahora, más allá de las dicotomías, también puede haber posturas intermedias también, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo que se apruebe, pero no de cierta forma también, ¿no? Te puedo debatir con alguien que también está a favor de la aprobación, pero debatimos con respecto a su forma de aplicación. No todo es dicotomía tampoco, ¿no? Bien, veamos ahora el argumento. Yo les doy un consejo, ya una suerte de tip, digamos, para poder generar la razón. Ojo que todo esto no nace de la nada, sino de la investigación. En el proceso, en el material, ustedes van a ver que es importante consultar fuentes bibliográficas, académicas, revistas científicas, qué es lo que dicen los psicólogos, por ejemplo, sobre este tema, los abogados, los juristas. Uno, al encontrar una conversación, tiene que ponerse al día en la conversación, ¿no? Asimilar el lenguaje, ¿no? Eso es lo que se menciona en teoría sobre la comunidad discursiva, el ámbito discursivo, ¿no? Cómo están dialogando, ¿no? Es como entrar a una fiesta, ¿no? Ponerse al día en lo que, en el ritmo, en las canciones, si no uno queda un poco, digamos, fuera de lugar, ¿no? Hay que asimilar el contexto, ¿no? Bien, el tip que les iba a mencionar, el consejo, es que si uno tiene una postura, uno debería preguntarse, o preguntar a alguien que tiene una postura también, ¿por qué tú dices que se debe aprobar la ley de unión civil? ¿Por qué? ¿No? La respuesta a esa pregunta vendría a ser, podría jalar a una razón. ¿Por qué? Y por ejemplo, yo podría tener esta razón que la he investigado, ¿no? Y podría ser la siguiente. Esta ley permitirá, o sea, yo digo, ¿por qué? ¿Por qué se debe aprobar la ley de unión civil? Porque esta ley permitirá que las parejas homosexuales accedan a una serie de derechos. Ahí está mi razón. ¿De acuerdo? Ahora, ahí no queda la cosa, ¿no? ¿Qué faltaría? Es una bonita idea y en lógica esto sería una conclusión,
¿no? Una conclusión, es decir, ya he llegado a esta conclusión yo, que accedan a derechos, pero faltaría unas premisas que me han llevado a esta conclusión, ¿de acuerdo? Entonces, las premisas son los respaldos, los apoyos. Un primer respaldo podría ser, por ejemplo, con esta ley, las parejas homosexuales podrían acceder a los derechos de pensión y herencia, al igual que las parejas de casados y convivientes heterosexuales. Se dan cuenta que es un respaldo porque está apoyando a esa razón. Está apoyando a la razón de los derechos. Y veo ahí derechos también. En el respaldo se habla de qué tipo de derechos. Derechos de pensión. ¿No es cierto? Estoy respaldando. ¿De qué derechos? También podríamos hacerle una pregunta. ¿Sobre qué derechos se está refiriendo? ¿No? ¿Por qué hablas de derechos? Aquí está mi respaldo. Los respaldos son documentos, son evidencias. ¿De acuerdo? Un segundo respaldo, también relacionado a derechos, podría ser las parejas homosexuales podrían o podrán comprar, financiar e inscribir bienes como viviendas de manera mancomunada. También es cuestión de derechos. Ahora, yo quiero que quede claro dos características sumamente importantes con respecto al esquema. Un buen esquema, para que sirva para la redacción de nuestro texto, debe reunir dos condiciones que de repente han visto en otro curso de redacción. La primera condición es que debe ser jerárquico, debe tener un orden jerárquico. Vemos que en este esquema hay un orden jerárquico porque primero se plantea el tema, está en la cabecera, es el concepto más importante, luego viene la postura, el argumento. Ahora, pero acá también hay una jerarquía. Jerarquía quiere decir de que no todos tienen el mismo nivel, ¿no? Vemos que la razón, por eso los respaldos están debajo de la razón, ¿no? Con una sangría, porque la razón es como si fuera la idea principal acá, y los respaldos las ideas secundarias. Es decir, los respaldos están subordinados a esta idea principal de los derechos, ¿no? Pertenecen a esta idea de derechos. Los respaldos no hablan de otra cosa que no sea derechos, ¿no? No hablan de, por ejemplo, de moral, de ética, de filosofía, no, están hablando de cuestiones jurídicas, de derechos, ¿de acuerdo? Entonces, la jerarquía es importante en los esquemas. La segunda característica de todo esquema es que es sintético, son ideas claves nada más. Yo en mi esquema no estoy escribiendo un párrafo para cada respaldo, ni cada razón tiene 5 líneas, es una oración nada más, porque es mi idea principal. ¿De acuerdo? Si uno escribe un párrafo completo, es si no he hecho el trabajo de sintetizar la fuente. Esto yo he sacado de fuentes, ¿no? Pero lo he sintetizado en conceptos claves. Ley, homosexual, acá, derecho de pensión, nada más. ¿Por qué? Porque en el texto luego, esto me va a hacer con un mapa, yo puedo empezar mi párrafo de mi párrafo de desarrollo con esta idea principal, esta es mi oración principal, mi oración temática, digamos, y luego vienen las ideas secundarias, ¿no? Pero cada idea secundaria las desarrollo, la ejemplifico, la aclaro, voy ampliando el texto. ¿De acuerdo? Hay que tener presentes esas dos cosas. La jerarquía y la síntesis en los esquemas argumentativos. Sigamos. Ahora un segundo ejemplo, voy a pasar un poco rápido para poder avanzar. Ejemplo 2. Tema específico, la revocatoria de Susana Viera como alcaldesa de Lima. Argumento. Postura. Susana Viera no debe ser revocada. Esa es la postura, ¿no? Es como si se preguntara también, ¿por qué dices que... no, la pregunta sería ya para el argumento, ¿no? ¿Por qué no debería ser revocada Susana Viera? Y una razón posible sería, si Susana Viera es revocada, habría un retraso en las obras de la municipalidad. Esto también sale de una investigación, por cierto, ¿no? De fuentes. Entonces, con respecto a la razón del retraso de obras, ¿qué necesito? Necesito ideas subordinadas a la cuestión de obras, sustentar la cuestión de obras, respaldar la cuestión de obras, con ejemplos puede ser, ¿no? Con casos también. A ver, primer respaldo, la reforma de transporte se detendría.
es una obra de la municipalidad. Respaldo 2, el programa de mejora de barrios se dejaría de realizar, es otra obra de la municipalidad. Respaldo 3, los programas de salud no se llevarían a cabo, es otra obra de la municipalidad. ¿De acuerdo? Jerarquía y síntesis, muchachos. Ahora, construyamos juntos un esquema argumentativo, que es la parte más importante de esta sesión práctica, porque justamente debemos practicar, ¿cierto? Ahora, les voy a compartir la actividad que les estoy dejando, ¿ya? Que es el material del curso, ahí está, practiquemos, ¿no? Y dice, forma un grupo, 4 o 5, mucho que hasta 3 nada más, o individual, a partir de las lecturas previas sobre el uniforme en la escuela y de la pregunta polémica, ¿son los códigos de vestimenta beneficiosos para los jóvenes peruanos en la etapa escolar? Realiza la siguiente actividad. Determine la postura del equipo. 2. Elija un argumento a favor de su postura. Y planteen las ideas para desarrollar. Acá las ideas se refieren a los argumentos. ¿De acuerdo? A modo de guiones, o sea, ese es un esquema, ¿no? Establezcan qué ideas por lo menos de 2 fuentes podrían usar, ¿no? Ya, elijan un argumento contrario a su postura y planteen la refutación. Señalen qué ideas servirán para desarrollarlas y establezcan qué ideas de por lo menos 2 fuentes podrían usar. Esta cuestión de elegir un argumento contrario se ejemplifica, se dan ejemplos arriba en el material, ¿de acuerdo? En el proceso de construcción de un ensayo. Y esta cuestión del argumento contrario es importante porque un texto argumentativo es un diálogo con posturas contrarias a tu postura, ¿de acuerdo? Entonces se va a calificar la inclusión de voces contrarias para poder refutarlas. Por eso hay que practicar desde ahora, ¿ya? Y además también arriba ustedes tienen un esquema de acá, de una postura, de posturas contrarias y de ideas contrarias, o de razones contrarias, ¿ya? Ustedes pueden revisar eso. Bien, y 4, revisen el argumento a favor de su postura y respondan a las siguientes preguntas. ¿Cuál podría ser un contraargumento contra este? ¿Cómo podríamos adelantarnos a esta objeción? Esta actividad, muchachos, yo no les voy a dejar que ustedes la hagan solo. Yo voy a acompañarlos, es decir, voy a resolver con ustedes este ejercicio, pero con otro tema. Ya, ustedes van a hacer el del uniforme escolar que ya han leído, y yo voy a hacer los mismos pasos del 1 al 4, pero con otro tema, ¿ya? Porque es un poquito complejo hacer todo esto, voy a modelar con ustedes la misma actividad, con otro tema. Y que espero les sirva para que luego ustedes individual o grupalmente la puedan hacer. ¿De acuerdo? Bien, entonces volvamos a las diapositivas y estábamos acá, ¿no? Bien. A ver, supongamos que a mí me dan este tema, a ustedes ya le han dado el tema, pero también las preguntas, es decir, ya le han dado el tema específico. El tema específico en forma de pregunta les han dado sobre el uniforme escolar. ¿Sí? Si el uniforme escolar es beneficioso, ¿no? Para la educación, ¿no? Me parece que esta es la pregunta que les han dado. Yo, para hacer esta resolución de este ejercicio, voy a plantear esta pregunta. Voy a suponer que me han dado esta pregunta, ¿no? Se debería seguir promoviendo el enfoque de género en la educación secundaria peruana, ¿no? Es el tema específico en forma de pregunta. También puede ser en frase nominal, ¿ya? Ahora, ¿qué debo hacer? Obviamente, yo no puedo hacer un esquema de la nada, ¿no? Por eso ustedes ya han leído, ya han investigado, incluso pueden investigar más allá de las lecturas que les hemos dado. Entonces, yo investigo, leo psicólogos, educadores, sociólogos sobre el enfoque de género. ¿Qué cosa es el enfoque de género? Voy leyendo lo que están en contra, hago mis fichas bibliográficas, ¿no es cierto? Hago mis resúmenes, yo les recomiendo mucho los resúmenes, los artículos que vayan leyendo. Siempre no se olviden fichar, ¿no? Poner el autor, el título, el año, la fuente académica, de dónde han sacado,
porque luego en la fuente bibliográfica les piden toda esa información, ¿no? Según la guía PUC. Entonces ya tengo ya toda esa información, discrimino, ¿no? Selecciono y asumo una postura. Mi postura podría ser esta. El enfoque de género se debe seguir promoviendo en la educación secundaria peruana. ¿Ven? ¿Se dan cuenta de una oración declarativa? Afirmo algo. Es una oración, no es una frase. Ahí está el verbo. Se debe. El enfoque de género se debe seguir promoviendo en la educación secundaria peruana. Estoy tomando posición. ¿De acuerdo? Y estoy respondiendo a la pregunta también, ¿no? Ahora, ¿qué faltaría? ¿No? Estamos haciendo el esquema, ¿no? La tercera parte. Muy bien, la tercera parte, el esquema, del esquema argumento. Entonces, como les dije, para generar la razón, planteo una pregunta, ¿no? ¿Por qué el enfoque de género se debe seguir promoviendo en la educación secundaria? ¿Qué me dice este autor, el otro autor? Busco fuentes y voy con esta razón. Porque el enfoque de género permite desarrollar la igualdad entre hombres y mujeres. Ahí está mi razón, que es una idea jerárquicamente superior, ¿no? La razón de la igualdad, digamos, podemos llamarla así, ¿no? Ahora, para esta razón de la igualdad, yo también podría hacer unas preguntas, ¿no? ¿Qué te lleva a ti a fundamentar sobre la igualdad, a ofrecer esta razón? ¿Qué te puede sustentar? ¿Qué ideas te pueden sustentar con respecto a la igualdad del enfoque género? ¿No? Entonces yo ya he investigado, tengo ahí mis fuentes, ¿no? Y puedo poner esta, ¿no? El enfoque de género cuestiona los roles tradicionales de género. Ahí estoy poniendo un autor X, ¿no? Es un ejemplo, es Fernández, no sé si habrá escrito algo sobre eso, ¿no? El tema es esto. Yo he investigado y por eso pongo ahí entre paréntesis, porque la idea, y eso es importante en los textos académicos, es reconocer las ideas. Ojo que todos los textos pasan por Turnitin. Si ustedes ponen una cita literal, pongan la referencia, ¿no? Si es literal, entre comillas, ¿no? Si es parafraseada, sin comillas, pero de todas maneras, la referencia en paréntesis. ¿De acuerdo? Y mi segundo respaldo podría ser: el enfoque de género desarrolla un rol activo de las mujeres. Ahí está Pérez, digamos que haya sido, ¿no? Ya tengo ahí una primera parte, ¿no? Se les pide mínimo 2 respaldos, puede ser 3, ¿no? Puede ser 2, pero mínimo 2, ¿de acuerdo? Luego vamos a ver estrategias estrategias argumentativas, pero estamos viendo primero esta relación entre razón y respaldos, y los respaldos como apoyos de la razón. Bien, ven que está jerárquicamente ordenado y es sintético, ¿no? Sintético. Bien, entonces ahí está, estoy cumpliendo con lo que me está diciendo, ¿no? ¿Y a qué me faltaría? Ahí estoy avanzando con la tarea, ¿no? Vamos a regresar para recordar lo que tenemos que hacer. Y hemos determinado una postura, la 2 hemos elegido un argumento a favor de la postura, las ideas están los respaldos, ya hemos hecho. Ahí también hemos puesto 2 fuentes, ¿no? Entre paréntesis están las fuentes. Ahora dice acá: elija un argumento contrario a su postura y planteen la refutación. Señalen qué ideas serían para desarrollarlas y establezcan qué ideas de por lo menos 2 fuentes podrían usar. Un argumento contrario a su postura. Bien, a ver, volvamos. ¿Qué argumento podría ser contrario a mi postura? No se olviden que mi postura es el enfoque de género, ¿no? Ustedes seguro saben que el enfoque de género es una perspectiva pedagógica que busca la inclusión, la igualdad, ¿cierto? Pero puede haber gente que esté en contra del enfoque de género, ¿no? Justamente este respaldo que dice que se cuestionan los roles de género es una de las premisas de esta cuestión de la igualdad. ¿Por qué razón? Porque tradicionalmente han habido roles, es decir, conductas que se buscaban de cada sexo, ¿no? Los hombres juegan con carritos, las mujeres con muñecas, se visten de tal color,
y por eso se asociaban labores domésticas a las mujeres, labores más activas al hombre, etcétera, 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 ¿no? Por eso esta cuestión de roles está yendo hacia la cuestión de la igualdad y también este rol activo, ¿no? Entonces ahí está la estructura, la articulación que quiero que vean, ¿de acuerdo? Pero puede haber posturas contrarias a mi postura y también razones contrarias. Por eso el ejercicio nos pide eso, ¿no? Encontrar una razón contraria, una postura contraria. Ustedes pueden escribir de la siguiente manera. Postura contraria. El enfoque de género no debe ser promovido en la educación secundaria. O sea, diametralmente solamente he puesto el no ahí, ¿no? Y ya se convierte en una postura contraria. Nada más, ahí acaba. No se explica nada más. Una oración nada más, contraria, ¿no? Lo que se desarrolla es la razón también, ¿no? Entonces, igual ustedes podrían hacerse la pregunta para encontrar la razón. ¿Por qué dices que no debe ser promovido el enfoque de género? Y la razón podría ser, investigando, obviamente, ¿no? Que un autor diga, el enfoque de género es una ideología que atenta contra la moral de los niños y niñas. Pueden poner la referencia, ¿no? Ya hay varios autores, por ejemplo, estos argentinos, Agustín Laje, Márquez, ¿no? Que están y que sostienen esta razón y tienen esa postura. Bien, ya tenemos nuestra razón contraria, pero el ejercicio nos dice que objetemos esta razón, que podría tener sus respaldos, ¿eh? Ojo, pero después vamos a ver eso, ¿no? Pero solamente nos pide que objetemos, refutemos esta razón. Investigo, ¿no? ¿Cómo podría objetar esto, no? Que el enfoque de género es una ideología. ¿Cómo podría objetar? Una refutación así lógicamente simple es negar esto, ¿no? ¿No? Yo podría decir lo siguiente. El enfoque de género no consiste en una ideología perjudicial. Estoy a grandes rasgos refutando en un primer nivel, pero no falta. ¿Qué faltaría? Faltaría las ideas que respalden esta refutación. A ustedes solamente les piden las ideas, los respaldos, ¿no? Todavía no estamos viendo estrategias argumentativas, pero una estrategia, se les puedo adelantar, podría ser el de la definición, ¿no es cierto? Porque si la gente habla que el enfoque de género es una ideología, ¿yo qué podría decir? En mi refutación digo, no es una ideología, entonces voy a necesitar una estrategia de definición, podría respaldar con esto. Yo defino qué es ideología. Ideología es tal cosa. Y dentro de esta definición de ideología, según Gómez, puesto Gómez es X, ¿no? Según la definición de del concepto de ideología, el enfoque no calza, no entra en esta definición. ¿De acuerdo? Estoy ahí, estoy respaldando mi refutación. Estoy respaldando mi refutación. ¿De acuerdo? Respaldo 2. El Mineo señala que el enfoque de género es una perspectiva pedagógica, por lo tanto, tampoco entra en esta definición de ideología que ellos quieren proponer. ¿De acuerdo? Estoy sustentando. ¿Ya? A ustedes no se les pide que hagan acá en esta tarea inicial estrategias, ¿ya? En el libro hay estrategias, si quieren pueden revisarlo. Pero lo que pueden poner acá son ideas, simplemente ideas que puedan respaldar de alguna forma su refutación. Porque así están dialogando, están intentando dialogar. ¿De acuerdo? Y finalmente, nos faltaría el punto 4, que es lo que dice. El punto 4. Regresen al argumento a favor de su postura y respondan las siguientes preguntas. ¿Cuál podría ser un contraargumento contra este? ¿Cómo podríamos adelantarnos a esta objeción? ¿No? Vamos a regresar a nuestro argumento, ¿ya? Y ver un contraargumento posible que nos puedan hacer. Si ustedes recordarán, nuestro argumento inicial es sobre nuestra razón que busca fundamentar nuestra postura es el enfoque de género permite desarrollar la igualdad entre hombres y mujeres. Así como nosotros hemos objetado una postura contraria, una razón contraria, a nosotros también nos pueden objetar nuestra razón,
Por eso es bueno adelantarse, ¿ya? Y eso se puede redactar también, ¿no? Eso demuestra el diálogo. ¿Qué nos podemos preguntar? ¿Qué nos puede objetar con respecto a esta cuestión de la igualdad? Puede haber autores, ¿no? Nosotros decimos, busca la igualdad. Ah, sí, qué bien. Pero puede haber alguien, sobre todo estos argentinos, ¿no? Y ustedes pueden, si quieren desarrollar este tema, me avisan, yo les mando fuentes, ¿no? Porque tengo fuentes sobre esta cuestión del enfoque de género. Y hay un video también en YouTube en donde Agustín Laje, estos autores de la nueva izquierda negra, me parece que se llama su libro, ¿no? Desarrollan esta cuestión de la ideología de género, ¿no? Y hay un debate que se hizo en la Universidad Católica, ¿no? Está en YouTube, ¿no? Pongan ahí Agustín Laje, Nicolás Márquez, me parece que se llama, o enfoque de género, PUC, ¿no? YouTube van a encontrar ahí, ¿no? O si no lo encuentran, me avisan y yo les mando. Ahora, puede haber gente que diga, bueno, tú dices que el enfoque desarrolla la igualdad, pero, y estás fundamentando su aplicación en la educación secundaria con la razón de la igualdad. Pero esta razón de la igualdad es una razón que no es válida porque no es necesaria. Ya está la cuestión de la igualdad de derechos en la Constitución, en las normas, etc. No, es algo que ya las mujeres han alcanzado. ¿No? Podría ser un contraargumento, ¿no? Contraargumento, los hombres y mujeres ya cuentan con los mismos derechos, ¿no? Yo he visto pues que así, de esa manera contraargumentan, ¿no? También. Entonces nosotros podríamos, a su vez, refutar es lo que nos piden, ¿no? Refutar ese contraargumento, ¿no? Los hombres y mujeres no cuentan con los mismos derechos en el plano de la realidad. Podría ser una refutación de ese contraargumento. ¿De acuerdo? Y yo ahí podría respaldar, pero con ideas, ¿no? No es necesario estrategias todavía. Una idea para respaldar esta refutación, esta objeción, que no cuentan con los mismos derechos en el plano de la realidad, son las estadísticas sobre el feminicidio, ¿no? Entonces acá hay una diferencia, ¿no? Significativa en las muertes de mujeres, ¿no? Y la segunda son las diferencias laborales entre géneros, ¿no? En la cuestión de que muchos hombres ganan por la cuestión de ser hombres o varones más que las mujeres, ¿no? Entonces esa igualdad es más ilusoria, digamos, ¿no? Podría refutar de esa manera. ¿De acuerdo, muchachos? Espero pues que haya quedado más o menos clara esta actividad que ustedes deben hacer, ¿ya? Esta es la actividad que está en el material del curso, en la página 19, ¿de acuerdo? Ahí están los pasos, ya, no los voy a leer porque ya, para no cansarlos, ustedes lo tienen en el material del curso. Simplemente despedirme, agradecerles pues su atención en este video tutorial que ha sido largo, pero me parece que es justificado porque se tenía que explicar estas cuestiones fundamentales del esquema y de mi parte resolverles este ejercicio para ayudarlos a que ustedes luego hagan lo propio con el tema del uniforme escolar, ¿no? Que es un tema pues bastante interesante. Los invito a leer, son ensayos sobre el uniforme escolar que llaman mucho la atención y que seguramente les va a interesar, ¿no? Porque es todo un tema todavía de debate en otros países, en España, en Colombia, ¿no? Que ya se quiere dejar, ¿no? Porque los que están en contra dicen que es un tema caduco, tradicional, que intenta controlar, que resta derechos a los niños, a las niñas las subordina, no pueden jugar bien, tantos temas, y hay otros que defienden todavía su uso por el tema de las normas, la disciplina, ¿no? Y otras razones. ¿No? Ustedes pueden entrar en ese diálogo y ver alguna postura que les llame mejor la atención de acuerdo a sus convicciones. Y por favor, realicen esta actividad del uniforme escolar, construir un esquema sobre este tema polémico. Dejen ahí su nombre para poder evaluar en nota de participación. ¿Ya? Como les dije al principio, es sumamente importante, ahora que son clases virtuales, que ustedes hagan
el ejercicio, asimilen. La única manera de asimilar el esquema en argumentación es, y en otros cursos también, es practicar, ¿no? Practicar, practicar, porque si tienen el esquema claro, todo lo demás va a seguir más llevadero, mucho más fácil también, ¿no? No vamos a tener videoconferencia, por esa razón también se ha extendido esta sesión virtual. Espero que las próximas sean más breves. Cuídense pues y muchas gracias.